Happy DJs. Hola, ¿qué tal a todos, amigos, amigas? Aquí estamos una vez más en transmisión en Radio Jerusalén directamente desde Cherán, Michoacán, su amigo servidor Javier Garduño. Y en este día, bienvenidos sean todos ustedes, amigos, amigas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema. En Jesús de Nazaret no predicó en domingo, o más bien no guardó el día domingo como día de reposo, ni tampoco predicó el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Así es que bienvenidos sean todos ustedes, amigos, amigas, e iniciamos una transmisión más aquí en Radio Jerusalén. Soy su amigo servidor Javier Garduño y esto se llama Desmintiendo el Mito. Y también mandamos saludos para nuestros amigos que están al pendiente de nuestro canal. Mandamos un saludo para todos nuestros amigos que están en la República Mexicana, en Estados Unidos, en Alaska, en Canadá, en Colombia, en Argentina, Venezuela, en otras partes del mundo. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Y también les hacemos recordatorio para que visiten los otros temas. En Jesús de Nazaret no era cristiano ni tampoco era católico, así también como Jesús de Nazaret no dijo que se podía comer de todo. Temas que ya están en el canal de YouTube Radio Jerusalén. Y también para que estudien, escuchen los salmos, la lectura de los salmos. Vamos a grabar los salmos del 1 hasta el 150 para que tú lo escuches en casita, lo bajes, lo traigas en tu dispositivo, en tu memoria USB, en tu móvil celular. Y damos gracias al Creador, al bendito, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Dios de los hebreos, y su Mesías, Yeshua Nazareno, Rey de los judíos, conocido como Jesús el Cristo. Y para estos temas, en esta radio, para estos temas vamos a estar utilizando nada más y nada menos que la versión Reina y Valera 1960, así como se escucha, así como se oye, para nuestros amigos de diferentes ramas, diferentes denominaciones. Y recordando que esta radio es una radio abierta, no tiene nada que ver con algún grupo, secta, denominación, asociación. No pertenecemos a ningún grupo religioso, no pretendemos cambiarte de ideología, de pensamiento, de rama, de religión, sino solamente dar lectura a las Sagradas Escrituras y dejar que ellas se interpreten solas, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador, el Mesías, Yeshua Nazareno, Rey de los judíos, Jesús el Cristo. Así es que bienvenidos todos ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando en diferentes partes de todo el mundo, así también como de la República Mexicana y en el estado de Michoacán. Porque la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es la ley de Dios que se encuentra en los 5 primeros libros de toda la Biblia, conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros llamados Pentateuco
y conocidos como la ley de Dios, la Torá, la palabra de Dios para su pueblo y para todo el mundo, para todas las naciones, amigos, amigas. ¿Por qué? Porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Que la verdad es la palabra de Dios que se encuentra en los 5 primeros libros de Moisés, los 5 libros de la ley. Y como nos dice el Salmo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así es que iniciamos en estos momentos con el tema: Jesús de Nazaret no guardó el domingo como día de reposo, ni tampoco predicó el Nuevo Testamento. Ok, estamos en estos momentos comenzando este pequeño estudio, pero la verdad es largo, es grandísimo y vamos a hacer todo lo posible para que nuestros amigos de diferentes ramas, religiones, conspiraciones, asociaciones entiendan. Nuestros amigos también que no conocen de la Biblia, que no pertenecen a ningún grupo religioso, también esta información es para ellos, ya que dice la Escritura que el Evangelio iba a llegar o va a llegar hasta el último rincón de la tierra para que venga y se cumplan las profecías, se cumpla y venga el tiempo del fin. Así es que en estos días, en estos tiempos, en estos momentos, en la actualidad, en el año 2022, bastantes gentes, personas están conociendo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Mesías judío, del Mesías que guardaba el día de reposo, del Mesías que obedeció la ley, del Mesías sufriente, del Mesías que era por supuestamente judío, que vivía una vida judía, que vino del linaje del rey David para sentarse en el trono. Así es que las personas están conociendo en estos tiempos también la ley de Dios, los mandamientos de Dios, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Así es que amigos, amigas, vecinos, parientes, conocidos, hermanos, no hermanos, etcétera, etcétera. Bienvenidos a una emisión más en Radio Jerusalén. Directamente estamos transmitiendo desde Cherán, Michoacán, su amigo servidor Francisco Javier Ángel Garduño, locutor, animador y ministro en las Sagradas Escrituras. Y también vamos a hablar diferentes temas, diferentes cápsulas. Vamos a leer todos los salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos trabajando apenas en este proyecto, no tenemos mucho, pero también damos gracias por las oraciones de nuestros amigos. Damos gracias primeramente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también a nuestro Mesías, el Salvador, Yeshua, Nazareno, Rey de Israel, Rey de los judíos, por el cual tenemos el privilegio de ser salvos, de ser perdonados, para convertirnos y adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Así es que amigos, amigas, no te desconectes, no le des pausa, etcétera, sino que te invito para que escudriñes. Vamos escudriñando las Escrituras poco a poco para conocer la verdad y para que seamos libres. Vamos a conocer el concepto Biblia. Para empezar, la Biblia, la palabra Biblia, viene del idioma del origen griego, que en griego es biblos. Biblos traducido es biblioteca o conjunto de varios libros. La Biblia, versión Reina Valera 1960, cuenta con 66 libros, escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años. La Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años por diferentes autores, aproximadamente 40 autores que escribieron
las Sagradas Escrituras, empezando con Moisés. Entonces la Biblia, cuando nosotros decimos yo estudio la Biblia, tú estás diciendo yo estudio el conjunto de libros o la biblioteca de libros sagrados que son del pueblo de Israel, del pueblo judío. Que en la actual Israel y para los judíos, las escrituras se llaman Tanakh, Torah, Humash. La palabra Torah abarca que son los 5 primeros libros. Eso es la Torah, donde está la ley de Dios, que se conoce como la ley, la instrucción de Dios. También el Tanakh, que tiene que ver con los primeros 5 libros. Tanakh, que tiene que ver con los primeros 5 libros. Nevin, que tiene que ver con los escritos de los profetas. Y los Keturim, que son solamente los escritos como los Salmos, las Crónicas, Cantar de los Cantares, Proverbios. Libros que son escritos. Así es que se les conoce la escritura allá en Israel, para que nuestros amigos que son nuevos vayan aprendiendo. Y también a eso es o se le conoce como el Antiguo Testamento, sino que el título de Antiguo Testamento fue puesto por los hombres. Así es que para Dios o en las escrituras no existe ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, sino que existe las Sagradas Escrituras, palabra de Dios, la Biblia, el concepto de varios libros, una sola Biblia, una sola escritura. Así es que no existe el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, sino que esos títulos fueron agregados mucho después, y después de Cristo fueron agregados por los hombres. Así es que este tema vamos a hablar, ¿qué es lo que predicaba el Mesías si no estaba escrito el Nuevo Testamento? Solamente en esos tiempos tenían las escrituras de Moisés, los escritos como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Lamentaciones, Crónicas, los escritos de los reyes, y tenían las escrituras de los profetas. Así es que, amigos, amigas, este tema va a ser de bastante importancia para tu edificación espiritual y para que vayas descubriendo con nosotros la importancia de escudriñar las escrituras. Y en estos momentos vamos a citar el primer libro, que es Génesis. Vamos a ir al Génesis, al principio, los orígenes, el Bereshit para el hermano judío, para los hermanos mesiánicos. Génesis capítulo 2 versículo 1, que dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Como podemos ver aquí en este pasaje, que Dios estableció, descansa, reposa, cesa, para, termina en el día sexto, y reposa y aparta y santifica el día séptimo. En la cultura bíblica no existen los nombres para los días, sino que son el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto, el día séptimo, que en hebreo es conocido como Shabbat, día 7, y Shabbat también es conocido como reposo. La palabra Shabbat significa, o traducida la vamos a conocer como reposo. Entonces,
en estos momentos, en esta parte de la historia, Dios el Creador había reposado, estaba reposando porque ya tenía toda la creación, ya había creado todo, desde el animal más pequeño hasta el más grande, desde la planta más pequeña, la semilla más pequeña, hasta el árbol más grande. Y también ya estaba creado, ya estaba de pie el ser humano, el hombre, el Adán, el primer hombre. Entonces el hombre fue tomado del polvo y Dios sopló aliento de vida para que el hombre fuese un alma viviente. Entonces el Señor, teniendo toda la creación en su poder, en su mano, reposa juntamente con la creación. Aquí voy a hacer un comentario. Ese día de reposo, en ese jardín, en ese Edén, en la creación, en el paraíso, en ese paraíso de la tierra, toda la creación le adoraba, todos los animales le adoraban y el hombre le adoraba juntamente al Creador, a su Creador, porque era una obra, era algo grandísimo, era una creación nueva. Entonces, por esa razón, desde el Edén, desde el Génesis, desde que Dios creó al ser humano, ya se estaba estableciendo un día de comunión, un día de comunicación, un día de adoración, un día de alabanza al Todopoderoso. Por eso, el día de reposo, el día séptimo, el Shabbat, ya estaba establecido desde el principio, desde el Génesis. ¿Por qué? Porque la Escritura, la palabra de Dios, permanece para siempre. La Escritura es eterna. La Escritura, los mandamientos son eternos. Antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos, el mandamiento del día de reposo ya existía, ya estaban. Vamos a leer en este momento Salmo 119, verso 89, que dice así: Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, aquí estamos en el tiempo, en la época del rey David. Probablemente este salmo es escrito del rey David. Entonces, en estos tiempos, el rey David aún no tenía los escritos de los profetas. El rey David está citando la ley de Moisés. El rey David ya tenía la ley de Moisés, ya conocían la ley de Moisés. Probablemente el libro de los jueces también. Entonces, el rey David aquí hace un comentario: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Isaías todavía no nacía. El Mesías, Jesús, Yeshua, aún no nacía. Los apóstoles, el apóstol Pedro aún no nacía. El apóstol Pablo aún no nacía. No estaban escritos los libros de los profetas, los evangelios, el Hechos, las cartas de Pablo, ni el Apocalipsis. Entonces el rey David está diciendo que la palabra existe en los cielos para siempre. Voy a leer nuevamente el Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, en este momento vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 40, verso 8, que dice así: Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, como estamos leyendo, que las escrituras, o sea, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, siempre han existido antes de que existiera el primer hombre, antes de que se le diera la ley a Moisés. Siempre ha existido la palabra de Dios. ¿En dónde? En los cielos. Por eso cuando nosotros estudiamos el libro de Juan,
donde nos dice que la palabra se hizo carne, pues prácticamente ¿quién fue el que descendió del cielo? Sino que la palabra, el verbo de Dios. Y ahora vamos a leer a uno de los apóstoles, al apóstol Pedro. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 24, que dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio que nos ha sido anunciada. Entonces, el apóstol Pedro está citando la cita de Isaías. Isaías está citando la cita del salmista, en este ejemplo, lo que mencionó David. Y David está citando las palabras que Dios le dio a Moisés. Y Moisés está citando la palabra de Dios. Entonces, en este proceso de la historia, desde el Génesis hasta el apóstol Pedro, la palabra del Señor permanece para siempre. Voy a leer otra cita, primera de Juan, capítulo 2, verso 17, que dice: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que obedece, el que practica la justicia, el que está en comunión, el que obedece las órdenes de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a permanecer para siempre. Y estas son las palabras del Mesías en Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles palabras? ¿Cuál palabra? Sino que la ley, los mandamientos de Dios no van a pasar. Va a pasar todo el existir, todo este mundo, toda esta generación, etcétera, etcétera. Pero la ley de Dios no va a pasar, es eterna. La ley de Dios se guarda y se vive en la santa ciudad, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Porque ahí no habrá más maldad, no va a haber maldad. Entonces, iniciamos con el Génesis capítulo 2, donde nos dice que el Creador reposó y cesó, bendijo, apartó y santificó el séptimo día. Y el séptimo día de la creación es un mandamiento. Vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8, que nos dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el día que está bendecido y santificado y establecido en los 10 mandamientos por el Señor? Es el séptimo día, conocido como el sábado, o en hebreo es el Shabbat, día de reposo, donde no se compra, donde no se vende, donde no se enciende fuego, donde no se hacen nuestras propias actividades físicas como trabajo secular, trabajos pesados. Entonces, ahora, para ir viendo que el Mesías
el Mesías no guardó otro día. El Mesías ciertamente se reunía con los apóstoles todos los días. Visitaba varias personas, predicaba en varios lugares, pero en especial el Mesías descansaba, reposaba en el día de reposo, en el séptimo día. ¿Por qué? Porque él tenía que guardar los mandamientos. Vamos a ir a Juan, donde nos está diciendo el Mesías claramente que él guardó los mandamientos de su Padre. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 10, nos dice así: si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí claramente nos está diciendo que el Mesías guardaba y cumplió los mandamientos perfectamente. ¿Por qué? Porque Él es la palabra hecha carne. Entonces, una de las cosas, no vayan a confundir que el Mesías se escondía en su casa, se quedaba acostado y reposaba. No, sino que de trabajos seculares. El Mesías, las cartas, los evangelios son escritos del ministerio del Mesías, de Jesús. En estos momentos vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ver una de las cosas que están establecidas, escritas en los evangelios acerca del Mesías y del día de reposo. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 14, nos dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces aquí estamos observando que en el día de reposo el Mesías asistía a las sinagogas, donde cada día de reposo se leía a Moisés, que son los 5 libros, que es la ley de Moisés, y se leían los profetas. Y vamos a leer Lucas 4:18, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Personas que no conocían las Escrituras, personas que ya no conocían a Dios, personas que no tenían el Espíritu de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, los que estaban muertos espiritualmente, a pregonar libertad a los cautivos del pecado, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, cuando el Mesías llegaba a las sinagogas en día de reposo, por esa razón, el cumplimiento del día de reposo es un mandamiento, es el 4º mandamiento, y en ese tiempo pues prácticamente existían las sinagogas donde se leía la ley, los profetas, los escritos, en día de reposo, donde no existía la iglesia católica, no existía la iglesia cristiana en esos tiempos. Entonces el Mesías en las sinagogas, ¿qué es lo que hacía? Enseñaba, exhortaba, hacía entender a los pobres en espíritu las escrituras de Dios, reprendía a los demonios en día de reposo, hacía sanaciones en día de reposo. Prácticamente, ¿por qué? Porque él había venido a predicar el año agradable al Señor.
algunas personas por eso dicen que el día de reposo está abolido, que porque el Mesías sanaba en día de reposo no tiene nada que ver. El Mesías es el sumo sacerdote, el Mesías es el siervo de Dios, es el Cohen, el que estaba sirviendo a Dios aquí en la tierra. Él tenía la facultad, el poder y la autoridad de sanar en día de reposo, pero el día de reposo no está abolido, no está cancelado, ni los mandamientos quedaron cancelados ni abolidos. Ahora voy a leer Juan capítulo 5, versículo 45, que dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, a esto es la ley, en quien tienes vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Entonces, las personas que no conocen la ley de Dios, que no conocen los primeros 5 libros, no pueden entender las palabras del Mesías. Para esto es necesario conocer las escrituras desde el principio, los 5 libros para entender los profetas, y los profetas para entender el Nuevo Testamento, los evangelios, y los evangelios para entender las cartas o el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, y para entender el libro de Apocalipsis, porque prácticamente solamente es una sola escritura. Entonces, lo que dice ahí el Mesías, Yeshua, Jesús, en Juan capítulo 5, verso 45, 46 y 47, está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vino a enseñar el Mesías? ¿Qué es lo que hablaba? Pues la palabra de Dios, las escrituras de Dios, el cumplimiento de las profecías. El libro de Marcos, capítulo 1, 21 nos dice que entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas y enseñaba. Por eso nos dice la escritura que se iba a levantar, que el Señor iba a levantar un profeta de en medio de sus hermanos, al cual íbamos a escuchar, y esto es el Mesías. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Prácticamente o realmente el Mesías, Jesús de Nazaret, pues no era un hombre cualquiera, no era cualquier persona, sino que conocía y escuchaba perfectamente la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, para así transmitirla a los oyentes, para así transmitir la correcta interpretación de las escrituras, del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. Ahora voy a leer una cita, como el Mesías, ¿cuáles eran las palabras del Mesías? Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está. Esa era la forma de expresarse del Mesías. Escrito está, porque ya estaba escrito en algún lugar. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 8:3. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces el Mesías está diciendo algo que ya estaba escrito. El Mesías nunca citó un libro del Nuevo Testamento porque aún no estaban escritos por los apóstoles. El Nuevo Testamento se recopila aproximadamente en el año 60 al año 65, antes de la destrucción del segundo templo en el año 70. Y vamos a ver otro ejemplo, Marcos capítulo 7, verso 6. Aquí el Mesías está hablando de lo que estaba escrito en Isaías, en el profeta Isaías. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. O sea, que cosas que no estaban en las escrituras, mandamientos que no estaban en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, él está citando las escrituras del profeta Isaías. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces las palabras del Mesías siempre fueron: escrito está, refiriéndose a los escritos que ya estaban escritos, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. A eso se está refiriendo. Por eso, en este tema, desmintiendo el mito, Jesús de Nazaret no predicó ni guardó el día domingo, ni predicó el Nuevo Testamento. Aquí vamos desmintiendo el mito en Radio Jerusalén. Directamente desde Cherán, Michoacán, estamos transmitiendo para todos nuestros amigos. La Torá ha llegado a Michoacán, ha llegado a la meseta purépecha. Amigos, amigas, el evangelio se iba a expandir hasta el país más lejano, hasta la isla más lejana, a todo el mundo, para que se cumpla la escritura y para que venga el fin.